¿Qué tal? Buen día, Pedro. Y el tema combustible sigue preocupando. Hay una advertencia del gobierno que podría aplicar la ley de abastecimiento. Hubo reacciones, inclusive, del sector privado con respecto a esto, sobre todo de parte de las estaciones de servicio en contra de la probable aplicación y regulación de los precios. Pero estamos con un invitado con quien vamos a hablar justamente del origen de este problema en el mercado de combustibles. Estoy con Víctor Bronstein, él es director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad, CEPIS, la sigla, a quien ya, Víctor, te quiero consultar lo siguiente. Recordemos, el sector en algún momento estuvo regulado, porque hoy está absolutamente desregulado el precio de los combustibles, pero no siempre fue así. No, es decir, en el proceso de transformación del sector que se dio en la década del 90, si bien uno recuerda lo que es la privatización de YPF como empresa estatal, en realidad, previo a la privatización de YPF, hubo una desregulación del sector. Antes de la década del 90, todo el proceso de la producción del petróleo hasta la venta de combustible estaba regulado, estableciéndose qué porcentaje llevaba cada parte de la comercialización, la refinación, el transporte, de la cadena. Estaba toda la cadena, digamos, perfectamente establecida. Y una de las primeras medidas que toma, digamos, en este proceso, en el 91, salen 2 decretos de desregulación del sector, ¿no? Y a partir de eso, es decir, como que queda liberado a las fuerzas del mercado. Y hoy la situación que tenemos es que es un sector generalmente oligopólico, son muy pocos jugadores, pero no solo en Argentina, esto pasa en el mundo. ¿Cómo es la participación del Estado en otras partes del mundo con respecto a precios, por ejemplo? Bueno, el tema de eso es cierto. La característica del sector petrolero es en que haya pocos jugadores, es decir, salvo Estados Unidos, donde realmente uno puede plantearse que hay cierta competencia, donde las leyes del mercado juegan y mantienen el precio de los combustibles. Generalmente en todo el mundo, es decir, son pocos jugadores y por lo tanto es inevitable que tiendan a haber acuerdos de precios entre las empresas. Entonces el Estado, de alguna manera, en los distintos países, con distintas formas, siempre tiene alguna forma de intervención. O genera algún tipo de regulación, o aunque sea cierto diálogo y conversación para mantener el precio de los combustibles dentro de ciertos límites, ¿no? Mencionabas el acuerdo de precios entre empresas, que esto evidentemente existe más allá de que las empresas petroleras generalmente lo niegan. Y se da el fenómeno de que una empresa, en este caso Shell, aumenta mucho el precio con respecto al resto, y cuando la demanda va hacia los otros productos no encuentra ese producto, porque también tienen límites de crecer más en el mercado la competencia. Ese es uno de los problemas. En los últimos años, de la conducción que tiene Shell en los últimos 10 años, un poco menos, hay una tendencia a tratar de siempre liderar los aumentos de precio. La que corre la línea, digamos. Sí, la que corre la línea. Y por otro lado, es decir, cuando uno el consumidor quiere ir a otra petrolera, a otra marca de combustible, es decir, la otra petrolera en general no tiene capacidad para abastecer de eso, porque el mercado, está un poco en el límite de capacidad de producción de combustibles. Es decir, en general, justamente, Shell trata de hacer punta y en este momento YPF es la que en general está manteniendo los precios más bajos, pero claro, eso le genera cierto desabastecimiento después para sus estaciones de servicio. Tal cual. Este fin de semana tuvimos una diferencia de 20 centavos en el precio de la nafta super justamente entre Shell y YPF, y a YPF le ocurrió, encima fin de semana largo, le ocurrió lo inevitable, se quedaron sin nafta super en la gran mayoría de estaciones de servicio. Ahora, acá también hay otro aspecto sobre el cual te quería consultar. ¿Por qué la capacidad de refinación en Argentina prácticamente no creció, salvo algún ajuste técnico que han hecho para mejorar la eficiencia en los últimos 15 años, podemos decir? Más o menos, sí. Esto también es un fenómeno mundial, digamos. En general, salvo China, India, que están haciendo crecer su capacidad de refinación, porque China está entrando en la civilización industrial. Los chinos que antes los veíamos ir a trabajar en bicicleta, ahora ya empiezan a ir en automóvil, ¿no? Y que son un poco los que provocan el aumento de la demanda de petróleo que se ha dado en estos últimos años. En general, en el mundo,
el mercado de las naftas está más o menos estable, entonces tampoco creció la capacidad de refinación en Europa y tampoco mucho en Estados Unidos. Es decir, en general no ha habido grandes inversiones en los últimos 15 años en el mundo. Lo que ocurre es que por ahí Argentina tiene está muy al límite en cuanto a esa capacidad y debería hacerse por ahí algunas inversiones. YPF el año pasado prometió que la Destilería La Plata había comenzado a hacer ciertas inversiones que van a aumentar su capacidad, ¿no? Esperemos que esto se dé, ¿no? Va a favorecer mucho el mercado. La última pregunta, Víctor, ¿qué perspectiva le des a este problema de los precios de los combustibles en Argentina? ¿Habrá que cambiar el esquema de intervención del Estado de alguna forma? Por ahí habría que pensarlo, digamos, porque en realidad los precios de los combustibles en Argentina en este momento no están desalineados con los precios que uno ve en las regiones. Uruguay, digamos, nosotros estamos alrededor de $1 el litro de nafta super, en Uruguay está 1.20, 1.30, en Brasil más o menos lo mismo, Paraguay, Chile. Lo que por ahí habría que hacer es generar cierto diálogo y por ahí ciertas herramientas de consenso para poder manejar un tema tan importante y tan complejo como es el precio de los combustibles y que no haya desabastecimiento de combustibles, teniendo en cuenta las características particulares de este sector donde hay muy pocos jugadores que están actuando, ¿no? Y un poco más disciplinados los jugadores entonces. Disciplinados un poco los jugadores. Víctor Bronstein, te agradecemos la visita en Visión 7 como siempre para atender un tema que nos preocupa a todos, el tema del precio de los combustibles.